Mi hermana, la niña de oro, se acostó con mi esposo y quedó embarazada. Mis padres se pusieron de su lado y ahora exigen que yo mantenga económicamente a su nueva familia. La próxima vez nos encontramos en el tribunal, pero lo que hice después hizo que palidecieran. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Muy bien, acomódense. Sírvanse una taza de café o tal vez un poco de té. Necesito contarles lo que me pasó. No es una historia fácil de contar y no es bonita, pero es mía. Y creo que ustedes entenderán. Mi nombre es Margot. Desde el momento en que tuve la edad suficiente para entender palabras como responsable y decepción, supe cuál me pertenecía. Yo era la hija mayor, la portadora del estandarte. Si algo salía mal en nuestra ordenada casa suburbana, el dedo me señalaba a mí primero. Recuerdo una tarde, debía tener unos 9 años. Estaba acurrucada en el sofá de la sala de estar, perdida en un libro. Mi hermana Denise corría por la casa jugando a algún juego imaginario, todo chillidos agudos y pies atronadores. Ella era 3 años menor y era un torbellino. Yo había aprendido a ignorarla. Entonces escuché el estruendo. Un sonido repugnante de cerámica rompiéndose en el piso de madera. Mi madre llegó corriendo desde la cocina, con las manos húmedas y un paño de cocina colgado sobre el hombro. Sus ojos pasaron de Denise, que estaba congelada y con los ojos muy abiertos, a los restos destrozados de su jarrón de porcelana favorito, y luego instantáneamente hacia mí. Margot. Su voz era aguda, decepcionada. Yo no fui, dije, incorporándome mientras el libro caía de mi regazo. Ella estaba corriendo. Y tú solo estabas ahí sentada, espetó mamá. Eres la hermana mayor. Deberías haberla estado vigilando. ¿Sabes lo torpe que es? Me quedé allí sentada, aturdida en silencio. Denise se arrastró lentamente y se escondió detrás de las piernas de mi madre, mirándome a hurtadillas. Fui yo a la que enviaron a mi habitación. No por romper el jarrón, sino por no evitar que el jarrón se rompiera. Ese era mi papel. Yo era el adulto designado de la familia incluso cuando solo era una niña. Esta dinámica definió nuestras vidas enteras. Si ambas dejábamos platos sucios en el fregadero, digamos en una noche escolar ocupada, para mí era una conferencia de 20 minutos sobre higiene, respeto por el hogar y como yo, como la mayor, estaba dando un ejemplo terrible. Para Denise, era un suspiro suave de mamá y un gentil, oh, cariño, trata de ser más cuidadosa la próxima vez. Está bien, ahora ve, termina tu tarea. A veces honestamente me preguntaba si vivíamos en dos hogares diferentes que simplemente ocupaban el mismo espacio físico. Pero una noche, una que todavía arde en mi memoria como un carbón caliente, realmente lo resume todo. Yo tenía 16 años. Denise tenía 13. Ambas nos habíamos escabullido a una fiesta en la casa de un amigo cuyos padres estaban fuera de la ciudad. Fue uno de esos raros momentos de unión fraternal. Nos reíamos en el espejo de mi baño mientras nos delineábamos los ojos con un delineador torpe y manchado, sintiéndonos tan adultas y rebeldes. Pensamos que éramos inteligentes, planeando estar de vuelta antes de la medianoche. Pero el tiempo tiene una forma de escaparse entre los dedos cuando eres una adolescente. Llegamos rodando a la casa a la 1 de la mañana, nuestros susurros muriendo en nuestras gargantas en el segundo en que la luz del porche se encendió. Allí estaba papá silueteado en la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi corazón cayó hasta mi estómago. Él simplemente nos miró fijamente mientras subíamos los escalones, con caras de vergüenza. Miró a Denise, quien inmediatamente se derrumbó, su rostro disolviéndose en lágrimas. Lo siento, papi. Fue mi culpa. Él suspiró, un sonido largo y cansado, y sacudió la cabeza con decepción. Ve a tu habitación, Denise. Hablaremos por la mañana. Ella corrió adentro. Entonces sus ojos se volvieron hacia mí. La decepción había desaparecido, reemplazada por una ira fría. Tú, dijo, con la voz baja. De ti esperaba algo mejor. Tienes 16 años.
Tú sabes mejor. Tú dejaste que ella hiciera esto. Estuve castigada por un mes. Un mes entero. Me quitaron mi teléfono, confiscaron las llaves de mi auto. El sermón que recibí duró hasta las 2 de la mañana y cubrió cada mala decisión que había tomado o podría posiblemente tomar en el futuro. A la mañana siguiente, lo escuché hablando con Denise en la cocina. Le estaba hablando sobre tomar mejores decisiones sobre las compañías que frecuentaba. Fue una conversación. Yo obtuve una sentencia. Me quedé despierta en mi habitación después, simplemente mirando al techo tratando de tragar la amargura que subía por mi garganta. Se sentía como ácido. Así que me incliné hacia la etiqueta que me dieron. Si estaba destinada a ser la responsable, entonces lo haría mejor que nadie. Sería tan responsable, tan exitosa, tan perfecta que no podrían ignorarlo. Mientras otros niños estaban en juegos de fútbol, yo estaba en la biblioteca. Mientras Denise descubría chicos y fiestas, yo descubría clases de colocación avanzada y el club de debate. Me volqué en mis libros, en mis exámenes, en ser alguien a quien nadie pudiera volver a llamar una decepción. Se convirtió en mi armadura. Me gradué de la escuela secundaria con altos honores, gané una beca parcial para una universidad estatal decente y aún así tomé turnos en una librería local para cubrir lo que la beca no cubría. Tenía un plan de 5 años. Iba a graduarme, conseguir un buen trabajo y construir una vida para mí lejos de sus expectativas asfixiantes. Construí esa vida para mí, ladrillo por tedioso y responsable ladrillo. Durante esos años universitarios solitarios y de trabajo duro, encontré una aliada improbable, mi tía abuela, Mavis. Ella era la tía de mi padre, una mujer de ingenio agudo de unos 70 y tantos años que vivía en un pequeño y ordenado bungalow a unos 20 minutos de mi campus. Tenía una casa pequeña y ordenada que siempre olía levemente a lavanda y libros viejos. Mis padres en realidad me habían pedido que la vigilara. Ella no tiene a nadie, Margot, había dicho mamá. Solo pásate una vez a la semana, asegúrate de que esté tomando su medicina. Era otra tarea, otra responsabilidad. Pero se convirtió en mi salvación. Empecé a visitarla los domingos por la tarde. Al principio, era solo eso, una tarea. Le llevaba la compra, tal vez le ayudaba con un grifo que goteaba o cortaba su pequeño trozo de césped. Pero pronto, se convirtió en el ancla de mi semana. Ella tenía una tetera de té fuerte lista y nos sentábamos en su cocina bañada por el sol y simplemente hablábamos. Ella fue la primera adulta que alguna vez me hizo preguntas sobre mí. No sobre mis calificaciones, no sobre mi hermana, sino sobre mis opiniones, mis sueños. Una tarde, después de haber cargado 4 bolsas de compras para ella, me palmeó la mano, su piel fina y suave como papel gastado. Me miró con sus claros ojos azules, ojos que no se perdían nada, y murmuró, «Eres la única que se molesta en visitar, ya sabes. Tus padres siempre están demasiado ocupados». Y Denise, bueno, no creo que ella sepa que existo. No creas que no me doy cuenta de eso. Una calidez floreció en mi pecho. Algo tan extraño y tan bienvenido. Le devolví la sonrisa, una sonrisa real, no la forzada que usaba en casa. Me gusta pasar tiempo contigo, tía Mavis. Tú no. Tú no me comparas con Denise. Sus ojos se suavizaron con una mirada de complicidad. Eso es porque no necesitas ser comparada con nadie, Margot. Eres suficiente tal como eres. Son unos tontos si no pueden ver eso. Sus palabras, señor. Sus palabras se pegaron a mí como un vendaje en una herida que nadie más podía siquiera ver. Por primera vez, me sentí vista. No como la responsable o la hermana mayor de Denise, sino simplemente como Margot. Ella se convirtió en mi puerto seguro. Hablábamos durante horas sobre mi loco sueño secreto de comenzar mi propio negocio. Un día, le contaba sobre las frustraciones de mis clases, sobre el tipo molesto en mi seminario de economía. Ella me contaba historias sobre su vida, sobre viajes, sobre el esposo que había perdido años atrás. Ella escuchaba, realmente escuchaba, y su creencia tranquila e inquebrantable en mí era más valiosa que cualquier calificación sobresaliente en un boletín de notas. Mientras tanto, mientras yo construía mi futuro, Denise simplemente iba a la deriva. Abandonó la escuela secundaria en su último año,
solo 6 semanas antes de la graduación. Apenas logró obtener un certificado de equivalencia de educación secundaria más tarde, pero no tenía dirección. Su tiempo estaba lleno de un elenco rotativo de novios, cada uno aparentemente más poco confiable que el anterior. Trabajaba en una cafetería por unos meses, la despedían por llegar tarde, y luego pasaba un mes durmiendo en el sofá de un amigo. Mis padres se preocupaban. Claro, pero su preocupación siempre venía recubierta de azúcar con excusas. Yo iba a casa un fin de semana y mamá suspiraba por teléfono. Denise simplemente no puede encontrar su equilibrio. Es tan sensible. Tal vez encontraría su equilibrio, mamá, si dejaras de pagar el seguro de su auto, argumentaba yo, tratando de ser útil. Margot, eso no es justo, respondía ella bruscamente. Ella es simplemente más de espíritu libre que tú. No todo el mundo está hecho para el camino recto y estrecho. Como si yo fuera el camino recto y estrecho. Como si mi trabajo duro, mi disciplina, fueran algún tipo de defecto de personalidad. Algo frío e insensible. El verdadero drama, el tipo que destroza a una familia, golpeó cuando Denise cumplió 18 años. Desapareció de la noche a la mañana con un tipo llamado Rick. Él era el clásico cliché de chico malo, una motocicleta destartalada, una chaqueta de cuero gastada y un trabajo tan flexible que nadie podía precisar qué hacía realmente. Todo en él eran sonrisas engreídas y respuestas murmuradas de una sola palabra. Y mis padres, por supuesto, lo odiaban, lo que solo hacía que Denise se aferrara a él con más fuerza. Una mañana, simplemente se había ido. Dejó una nota en su almohada, garabateada con su letra rizada. Me fui a buscar mi propia vida. No me busquen. Mis padres se desmoronaron. Fue como si su mundo hubiera terminado. Mi papá me llamó a mi dormitorio, con la voz espesa por un pánico que nunca había escuchado antes. Se ha ido, Margot. Simplemente se ha ido. Tuve que conducir a casa desde la universidad, perdiendo 2 días de clases justo antes de los exámenes parciales para serla estable. Entré en una casa de caos. Mamá estaba histérica, llorando hasta que su voz se puso ronca. Papá estaba al teléfono llamando a hospitales, rogando a la policía que presentara un informe de persona desaparecida. Estaban convencidos de que este personaje, Rick, la había secuestrado. Juntaron dinero que realmente no tenían para contratar a un investigador privado. Yo era la que les preparaba té que no bebían. La que hablaba con el oficial de policía con una voz tranquila y clara. Yo era la que atendía las llamadas de parientes preocupados. Y todo el tiempo, sentí este extraño y frío entumecimiento. Su dolor era una habitación cerrada a la que no se me permitía entrar. Todo se trataba de Denise, siempre. Luego, 3 meses después, tan repentinamente como se había ido, Denise entró paseando de vuelta a la casa. Yo estaba en casa por el fin de semana, sentada a la mesa de la cena con mis padres. Teníamos una comida tranquila y tensa. La silla vacía en la mesa era un recordatorio constante y gritón. La puerta principal se abrió. Todos nos congelamos. Y entró Denise. No estaba desaliñada ni herida. Se veía bien. Un poco más delgada tal vez, pero bien. Dejó caer una bolsa de deporte junto a la puerta. Hola, dijo, como si acabara de salir a comprar un galón de leche. Mi madre dejó escapar un sonido, mitad sollozo, mitad grito, y salió volando de su silla. Oh, mi bebé, estás en casa. Estás a salvo. Se aferró a ella, sollozando. Papá estaba justo detrás de ella, su rostro una máscara de incredulidad y alivio abrumador. Denise simplemente le dio palmaditas a mamá en la espalda, pareciendo aburrida. Rick era un idiota, explicó casualmente, pasando junto a ellos hacia la cocina y abriendo el refrigerador. Me estaba engañando. Así que lo dejé. ¿Qué hay para cenar? Me muero de hambre. Eso fue todo. Esa fue toda su explicación. Ninguna disculpa. Siento las noches de insomnio, el terror, los miles de dólares gastados en un investigador privado. Nada. Y la peor parte, la dejaron salirse con la suya. Estaban tan aliviados, tan patéticamente agradecidos de tener a su hija pródiga de vuelta que todo fue perdonado en un instante.
Mamá corrió a calentarle un plato. Papá seguía palmeándole el hombro, diciendo, esa es mi chica. Eres fuerte. Yo solo me senté en esa mesa, mi propia cena olvidada, viendo a mi madre acariciar el cabello de Denise mientras ella devoraba puré de papas. Quería gritar. Quería pararme en mi silla y gritar, ¿están bromeando? ¿Ven esto? Quería preguntar por qué. ¿Por qué mis errores más pequeños estaban tallados en tinta permanente mientras que los de ella, que alteraban la vida, eran borrones borrables? Pero mantuve la boca cerrada. Había aprendido hace mucho tiempo que en mi familia algunas preguntas simplemente no tenían respuesta. Ya sabía la respuesta de todos modos. Era simple. Ella era Denise y yo no. Y sin embargo, a través de todo ello, la voz de la tía Mavis permanecía en mis oídos. Confía en tus instintos, Margot, me había dicho una vez, sirviéndome otra taza de té en su soleada cocina. Rara vez te guiarán mal. En ese momento, no sabía cuánto necesitaría esas palabras, cómo se convertirían en la única brújula que me quedaba. La llamada telefónica llegó en mi último año de universidad en una tarde gris y lluviosa de martes. Estaba en la biblioteca de la universidad en mi cubículo habitual, rodeada de pilas de libros para mi tesis de grado. Mi resaltador flotaba sobre una página de un libro de texto que nunca recordaría haber leído. Mi teléfono, puesto en vibración, zumbó contra el escritorio de madera. Era mi papá. Fruncí el ceño. Rara vez me llamaba durante el día. Agarré mi bolso y me apresuré a salir, acurrucándome bajo una pequeña alcoba para escapar de la lluvia. Hola, papá. ¿Qué pasa? Estoy algo ocupada en medio de... Margot. Su voz era espesa, tensa. Es la tía Mavis. ¿Ella? Ella falleció esta mañana tranquilamente mientras dormía. Simplemente me quedé allí congelada. La lluvia goteaba de la cornisa de concreto frente a mí. Las palabras no parecían registrarse. ¿Se fue? ¿Cómo podía haberse ido? La acababa de ver el domingo. Habíamos tomado té. Me había hecho prometer comer mejor, dormir más. Margot. La voz de papá sonaba distante. ¿Me escuchaste? Yo. Sí, te escuché, susurré. El teléfono se sentía imposiblemente pesado en mi mano. La única persona que nunca me había hecho sentir pequeña, la única que me veía por mí, se desvaneció como el cierre de una puerta. El mundo se sintió más frío, más gris, más vacío en un instante. Su funeral fue un borrón de ropa negra y murmullos silenciosos. Me senté en el banco delantero, sintiéndolos. Mis padres estaban allí luciendo apropiadamente tristes, pero estaban ocupados saludando a primos lejanos, aceptando condolencias. Para ellos, ella era una pariente. Para mí, ella era mi ancla. Denise, por supuesto, ni siquiera apareció. Tenía dolor de cabeza. El verdadero shock solo se profundizó una semana después cuando me reuní con el abogado de la tía Mavis, un hombre amable y solemne llamado señor Henderson. Su oficina estaba en el centro, en el último piso, y olía a papel viejo, cuero y cera para muebles. Me hizo sentar en una silla de felpa que me tragó entera. Se aclaró la garganta. Margot, tu tía abuela Mavis era una mujer muy organizada. Actualizó su testamento aproximadamente un año antes de su fallecimiento. Abrió una carpeta gruesa. Fue muy específica en sus instrucciones. Se puso sus gafas de lectura. Dejó algunos pequeños legados a organizaciones benéficas, pero el grueso de su patrimonio, su casa, sus ahorros, sus cuentas cuidadosamente guardadas. Te lo dejó todo a ti. Simplemente lo miré fijamente. ¿A mí? ¿Todo? Sí, dijo, dándome una pequeña sonrisa amable. Su casa, que está pagada, y sus cuentas de inversión. Después de que todo se liquide, el total de tu herencia será de poco más de $150.000. No podía procesarlo. El número simplemente colgaba en el aire entre nosotros. $150.000. Era más dinero del que jamás había visto, más que todo mi fondo universitario. Sentí una ola de mareo. Esto no era ganar la lotería.
Esto era un peso, una responsabilidad, un regalo final de la única persona que verdaderamente creyó en mí. Cuando se lo conté a mi madre por teléfono más tarde ese día, su reacción no fue de dolor por su tía. No fue felicidad por mí. Fue pura sospecha no adulterada. Hubo un largo y frío silencio en el otro extremo de la línea. ¿Te lo dejó todo a ti?, preguntó finalmente, con la voz fina por una sorpresa que rayaba en la acusación. Sí, susurré, mi propia garganta todavía apretada con una mezcla de dolor y shock. El abogado dijo que ella hizo los cambios el año pasado. Otro silencio. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, los cálculos haciéndose. Luego suspiró. Bueno, dijo, y su tono no era de admiración. Supongo que tiene sentido. Siempre fuiste su favorita. Era una acusación. Como si mis visitas semanales, mi amor genuino por esta mujer, fueran parte de una larga estafa para conseguir su dinero. Como si hubiera manipulado a una dulce anciana para que me escribiera un cheque. La verdad era más simple y para ellos mucho más dura. Yo había estado allí. Yo había escuchado. A mí me había importado. A Denise no. Mis padres apenas habían aparecido excepto para Navidad y Pascua. La verdadera explosión llegó cuando Denise se enteró. Había conducido a casa por el fin de semana, sintiéndome obligada a ayudar a mi papá a ordenar algunas de las cosas de Mavis. En el momento en que entré, Denise estaba sobre mí. Claramente había estado esperando. Así que escuché que eres rica ahora, espetó, con los brazos cruzados, su rostro torcido en un puchero familiar y feo. Denise, no empieces, dije, cansada. No, hablo en serio. Eso es tan injusto, prácticamente gritó. Obtienes un título universitario, obtienes una beca, y ahora una anciana simplemente te da una pila de dinero. ¿Qué hay de mí? ¿Qué obtengo yo? Por primera vez en mi vida, algo dentro de mí se rompió. Todos esos años de tragarme mis palabras, de ahogar la amargura, de ser la responsable, todo salió arañando su camino hacia afuera. ¿Qué hay de ti?, le respondí, mi voz temblando con una furia que nos aturdió a ambas. ¿Qué hay de ti? ¿Denise? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera la llamaste o le enviaste una tarjeta de cumpleaños? Tuviste las mismas oportunidades que yo de tener una relación con ella. Tuviste las mismas oportunidades que yo en la escuela. Simplemente no las tomaste. Abandonaste. Te escapaste. Te dejaste llevar. Esas fueron tus elecciones. Su rostro se contorsionó. Oh, así que crees que eres mejor que yo, ¿no? La pequeña señorita perfecta con su beca y su tía muerta rica. Chicas, es suficiente. Papá intervino. Su voz era aguda y su mirada no estaba en Denise. Estaba en mí. Margot, no seas tan dura. Tu hermana, ella solo está tratando de resolver las cosas. Ahí estaba de nuevo. El mismo viejo y cansado estribillo. Denise siempre estaba resolviendo las cosas. Se suponía que yo simplemente ya tenía que tenerlo todo resuelto. Miré del rostro juicioso de mi padre al rostro presumido y triunfante de mi hermana. Ella había ganado. Había logrado hacerme la villana de nuevo. No dije otra palabra. Simplemente me di la vuelta, salí por la puerta y me subí a mi auto. Conduje las 2 horas de regreso a mi pequeño apartamento en el campus. Todo el viaje fue un borrón de ira y lágrimas. Me senté en mi cama llena de bultos, mirando la pequeña nota que Mavis me había dejado una vez, metida en un libro que me había prestado. Su letra elegante y arácnida decía: no dejes que nadie más decida tu futuro, Margot. Confía en ti misma. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Esta herencia no era solo dinero. Era un regalo. Era una oportunidad. Era el acto final de fe de la tía Mavis en mí. No iba a desperdiciarlo en el pago inicial de una casa en un pueblo que odiaba, rodeada de personas que nunca verían mi valor. Iba a hacer algo aterrador. Iba a apostar por mí misma. Había estado esbozando un plan de negocios durante meses. Una idea secreta y salvaje que nunca pensé posible.
Un servicio de consultoría para pequeñas empresas, ayudándolas a optimizar sus operaciones, administrar sus finanzas y crecer. Era mi pasión. Este dinero. Esta era mi oportunidad de hacerlo real. Cuando les conté a mis padres mi plan unas semanas después, tras la graduación, parecían horrorizados. «Vas a desperdiciar ese dinero», dijo mamá, con la voz cargada de decepción. «Ese dinero podría ser el pago inicial de una bonita casa, Margot. O podrías guardarlo para tu futuro», agregó papá, con el ceño fruncido. «Para una familia. Iniciar un negocio es demasiado arriesgado. La mayoría de ellos fracasan en el primer año. Lo sabes». Los miré, mi diploma empacado en una caja a mi lado. Había terminado de buscar su aprobación. «He hecho la investigación», dije, con voz firme. «Conozco los riesgos y sé lo que estoy haciendo». Intercambiaron esa mirada, la que yo conocía tan bien. Mitad lástima, mitad desaprobación. La mirada que decía, ahí va ella siendo difícil de nuevo. Pero esta vez no podían detenerme. Esta vez el dinero era mío. El primer año fue brutal. Quiero decir, absolutamente aplastante para el alma. Me mudé a una ciudad a 3 horas de distancia, alquilé un diminuto apartamento de una habitación y vertí cada centavo de esa herencia y cada gramo de mi energía en el negocio. Las jornadas de 18 horas eran la norma. Mi dieta consistía en café y comida para llevar comida directamente de cajas de cartón mientras me encorvaba sobre hojas de cálculo en mi computadora portátil de segunda mano. Yo era la directora ejecutiva, el departamento de marketing, la contadora y la conserje. El rechazo se convirtió en mi compañero constante. Pasaba semanas preparando una presentación para un cliente potencial, solo para que un hombre que me doblaba la edad me diera una palmadita en la cabeza y dijera: «Esa es una idea linda, cariño, pero nos quedaremos con lo que conocemos». Había noches en que llegaba a casa a las 2 de la mañana, lloraba en mi almohada por puro agotamiento y soledad, el peso del riesgo que había tomado presionándome. Me preguntaba si había cometido un error colosal que alteraba la vida. Pero cada vez que quería renunciar, pensaba en la letra de la tía Mavis. «Confía en ti misma». Y así seguí adelante. Y lentamente, dolorosamente, la marea comenzó a cambiar. Una pequeña panadería dirigida por una mujer que me recordaba a Mavis firmó. Luego una ferretería local. Mi primer sí se sintió mejor que cualquier calificación sobresaliente que hubiera obtenido. Al final del primer año, había recuperado la inversión. Al final del segundo, obtuve suficientes ganancias para contratar a mi primera empleada, una mujer aguda y divertida llamada Sara. Su salario fue el cheque más aterrador y del que más orgullosa me he sentido de escribir. Para el año 3, tenía una oficina real, no solo mi apartamento estrecho, y un equipo pequeño y dedicado que creía en mi visión. No éramos un gran éxito. Todavía no. Pero éramos reales. Estábamos creciendo. Mientras tanto, Denise continuaba flotando. Me llamaba a veces, con la voz toda dulce y desesperada. «Margot, estoy en un pequeño aprieto. Mi compañera de cuarto no paga el alquiler. ¿Puedes prestarme algo? Solo un par de cientos para llegar a mi próximo cheque de pago. Juro que te pagaré». Cedí más a menudo de lo que debería haberlo hecho. Cada vez mis padres me elogiaban. «Es tan bueno de tu parte ayudar a tu hermana», decía mamá. Nunca parecía importarles que los préstamos nunca, jamás fueran pagados. Para cuando cumplí 27 años, mi empresa estaba prosperando. Teníamos una base de clientes sólida en todo el estado y una reputación de obtener resultados reales. Y fue entonces cuando conocí a Walter. Él trabajaba en una de las empresas clientes más nuevas, una firma de tecnología mediana. Él era su jefe de infraestructura de tecnología de la información. Era alto, de mirada firme, con un ingenio tranquilo que me tomó completamente desprevenida. Nos encontrábamos en reuniones de proyectos, nuestras conversaciones generalmente limitadas a la seguridad de la red y la capacidad del servidor. Pero noté la forma en que sonreía cuando hacía una broma seca. La forma en que sus ojos se demoraban en los míos solo un segundo demasiado tiempo. No era llamativo. Era sólido.
Una tarde, después de una reunión particularmente larga y agotadora, me alcanzó junto al ascensor. Hola, dijo un poco torpemente. Eso fue mucho. Me preguntaba si querías tomar un café en algún momento para descomprimirte. Se pasó una mano por el cabello y vi que sus mejillas se ponían ligeramente rojas. He estado reuniendo el coraje durante semanas, para ser honesto. Me reí. Una risa real y genuina. Se sentía oxidada. Y aquí pensé que simplemente estabas realmente entusiasmado con nuestros nuevos protocolos de seguridad de red. Él sonrió y fue el tipo de sonrisa que hizo que mis hombros se destensaran por lo que pareció la primera vez en años. Después de tanto tiempo enfocándome solo en la supervivencia y el éxito, se sintió extraño y maravilloso ser vista como más que solo Margot, la dueña de negocio responsable. Con Walter, podía ser simplemente Margot. Podía respirar. Nuestra cita de café se convirtió en una larga cena. La cena se convirtió en fines de semana de caminatas. Él era mi opuesto en todas las mejores formas. Él estaba calmado donde yo estaba ansiosa. Él era firme donde yo siempre me estaba preparando para el próximo desastre. Él escuchaba. Parecía genuinamente orgulloso de lo que yo había construido. 2 años después, se arrodilló sobre una rodilla en un acantilado ventoso junto a la costa, el océano rompiendo debajo de nosotros, y me pidió que me casara con él. Por primera vez en mi vida, pensé que tal vez el universo estaba finalmente equilibrando su balanza a mi favor. Los meses previos a la boda fueron un borrón de decisiones que no me importaban mucho: flores, invitaciones, gráficos de asientos. La industria de las bodas, descubrí, era un tipo especial de locura. Estaba tan estresada tratando de dirigir mi empresa y planear este evento que comencé a tener dolores de cabeza. Walter fue mi roca. Se hizo cargo del catering. Manejó la banda, su energía tranquila y firme suavizando mis estallidos de estrés. Es solo una fiesta, Margot, decía, frotándome los hombros. Lo único que importa es que al final, estemos casados. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestra mesa de cocina, rodeados de sobres medio abiertos y hojas de cálculo, llamé a mis padres para confirmar el recuento final para el servicio de catering. Mamá, dije, con un bolígrafo sostenido entre mis dientes. Solo necesito saber si Denise ya confirmó su asistencia. El servicio de catering me está presionando. El silencio en el otro extremo de la línea se extendió un poco demasiado. Conocía ese silencio. Finalmente, mamá exhaló un sonido largo y cansado. Oh, cariño, dijo. Denise, ella no podrá ir. ¿Ella? Bueno, está pasando por algo con alguien nuevo. Es complicado. Cerré los ojos, el dolor familiar de frustración asentándose profundamente en mi pecho. Por supuesto, los dramas de Denise siempre tomando precedencia, siempre una excusa. Complicado, repetí, con voz plana. ¿Correcto? Sé amable, Margot, reprendió ella. Ella simplemente se siente terrible al respecto. Seguro que sí, murmuré. Pero tengo que admitir, una parte egoísta y culpable de mí sintió una pizca de alivio. La idea de que ella apareciera, de que hiciera una escena, de que convirtiera el día de mi boda en un escenario para sus propias teatralidades, no era lo que yo quería. La boda en sí fue perfecta. Fue una ceremonia pequeña, tal vez 50 de nuestros amigos y familiares más cercanos, junto a un lago a principios de otoño. Las hojas se estaban volviendo doradas y el aire era fresco. La mano de Walter temblaba ligeramente mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Cuando nos besamos, la ovación que se elevó de nuestros invitados se sintió como un abrazo cálido que no sabía que necesitaba. Por una vez, yo era el centro de algo bueno, algo alegre. Mis padres incluso parecían felices. Aunque mamá me susurró durante la recepción, es un pastel hermoso. A Denise le hubiera encantado este pastel. En nuestra breve luna de miel en Maui, Walter y yo caminamos descalzos por la arena, el agua tibia rizándose alrededor de nuestros tobillos. Hablamos sobre nuestro futuro, sobre los sueños que podríamos construir juntos, tal vez comprando una casa con un patio real, tal vez incluso comenzando una familia algún día. Me encontré sonriendo ante la idea del futuro por primera vez en lugar de solo planificarlo. Me sentía segura. Me sentía amada.
Pero cuando regresamos, la vida real presionó rápidamente. Una noche, mientras desempacaba nuestras maletas, el aroma a protector solar y sal aún aferrado a nuestra ropa, Walter se apoyó contra el marco de la puerta de nuestro dormitorio. Su voz era cuidadosa, tentativa. He estado pensando en hacer un cambio, dijo. ¿Qué tipo de cambio?, pregunté, doblando un vestido de verano. Me dijo que su empresa, la firma de tecnología donde nos habíamos conocido, estaba pasando por una reestructuración importante. Su rol estaba siendo absorbido y sus opciones eran una degradación o un paquete de indemnización. Dudó y luego agregó, así que, he estado pensando, ¿qué tal si? ¿Qué tal si vengo a trabajar para ti? Has estado diciendo durante un año que necesitas a alguien para manejar la tecnología de la información y las operaciones. Esa es mi especialidad. Podría quitarte todo eso de encima. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré fijamente. ¿Trabajar juntos como marido y mujer? Walter, eso es. Eso es realmente arriesgado, mezclar negocios y matrimonio. Lo sé, dijo, caminando y tomando mis manos. Las suyas eran cálidas y fuertes. Pero no lo sugeriría si no creyera en nosotros y en ti. Piénsalo. Menos viajes para ambos, más tiempo juntos. Estaríamos construyendo algo lado a lado, nuestro propio imperio familiar. Me quedé despierta esa noche, mucho después de que él se hubiera dormido, sopesando los riesgos. Se sentía como caminar por la cuerda floja en una tormenta. Mi empresa era mi bebé, la cosa que había construido de la nada. Pero él era competente. Conocía su ética de trabajo. Confiaba en él más que en nadie. Y debajo de todos mis miedos, estaba tan cansada de cargar todo sola. Quería un socio, un verdadero socio en todos los sentidos de la palabra. Una semana después, tras redactar un contrato formal de empleo, acepté. Establecimos límites claros, establecimos roles distintos. Él era el director de operaciones. Yo era la directora ejecutiva. Nada de hablar de negocios después de las 8 de la tarde. Nada de llevar discusiones de trabajo a casa. Y por un tiempo, funcionó. Funcionó maravillosamente. La empresa creció. Walter simplificó nuestros sistemas. Gestionó a nuestros proveedores. Me quitó una gran carga de encima. Yo estaba libre para concentrarme en las ventas y la expansión. Conseguimos nuestro cliente más grande hasta la fecha. Sentí tal vez por primera vez que no estaba peleando mis batallas sola. Tenía un socio. Tenía un esposo con el que podía contar. La vida era buena. Lo cual, por supuesto, es siempre cuando el otro zapato decide caer. Era una noche de martes, tarde. Estaba poniendo mi teléfono en la mesita de noche, lista para dormir cuando se iluminó con una llamada entrante. Mamá. Eran casi las 11. Mi estómago se apretó instantáneamente. Mi madre solo llamaba tan tarde por una de dos razones, una muerte o Denise. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Estaba tan cansada. Pero algo en mis entrañas, un pequeño asentimiento de pavor, me dijo que contestara. Hola. Margot. Su voz era tensa, y podía escuchar que había estado llorando. Necesito hablar contigo sobre Denise. Ella está de vuelta en casa. Suspiré, frotándome la sien. Mamá, ¿qué es esta vez? Fue malo, Margot. Este nuevo tipo, era horrible con ella. Finalmente tuvo el coraje de irse, pero no tiene nada. Ella es un desastre. Necesita ayuda, Margot. Necesita estabilidad. Cerré los ojos, presionando mi pulgar contra mi sien, tratando de evitar el dolor de cabeza inevitable. La misma vieja historia. Mamá, no puedo. No puedo ser su red de seguridad de nuevo. Ella necesita aprender. Ella necesita un trabajo, presionó mamá, su voz comenzando a quebrarse, las lágrimas llegando con toda su fuerza. Tienes un negocio exitoso. Un gran negocio. Seguramente hay algo que ella podría hacer allí. Una recepcionista. Cualquier cosa. Ella solo necesita una oportunidad. La familia ayuda a la familia. Dejé que el silencio se extendiera.
El viejo resentimiento amargo burbujeando. El recuerdo de la sonrisa engreída de Denise en la mesa de la cena después de que se anunciara el testamento de la tía Mavis ardía en mi mente. Ella nunca ha mantenido un trabajo por más de 3 meses, mamá, dije finalmente, mi voz baja y plana. No puedo arriesgar mi empresa, los medios de vida de mis empleados en un quizás. Tengo nómina. Tengo responsabilidades. Solo reúnete con ella, interrumpió mamá, con voz suplicante. Ahora, por favor, Margot. Ella ha cambiado. Lo prometo. Ha estado tomando clases. ¿Ella? Ella solo necesita una persona que crea en ella. Tía Mavis. Tía Mavis hubiera querido que ayudaras. Sus palabras cortaron profundamente. Usar el nombre de la tía Mavis se sintió como una llave girando en una cerradura que no quería abrir. Fue una jugada sucia, y funcionó. Le dije que lo pensaría y colgué, mi corazón latiendo con frustración. Me desahogué con Walter, quien estaba leyendo en la cama a mi lado. Esperaba que me respaldara, que estuviera de acuerdo en que era una idea terrible. En cambio, cerró su libro y me miró con esa expresión tranquila y razonable suya. Tal vez deberías darle una oportunidad, dijo gentilmente, colocando una mano en mi brazo. Quiero decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Le das un puesto de nivel de entrada. Si no funciona, no funciona. Le fruncí el ceño, alejándome ligeramente. No conoces a Denise como yo. Ella es un agujero negro, Walter. Le das una pulgada, ella toma una milla. Se encogió de hombros, su expresión aún gentil. Tal vez no. Pero ella es tu hermana y la familia es importante. La gente puede cambiar, Margot. Sus palabras me inquietaron más que la súplica de mi madre. Porque si incluso Walter, mi esposo lógico y firme, el hombre que conocía mi historia familiar, pensaba que Denise merecía otra oportunidad, entonces tal vez yo era la que estaba siendo irrazonable. Tal vez yo era la que estaba atrapada en el pasado, incapaz de perdonar. Y así, contra cada instinto gritando en mi cuerpo, le dije a mi madre que la vería. Cuando Denise entró en mi oficina unos días después, casi no la reconocí. La transformación era asombrosa. Las coletas desordenadas, el delineador corrido, las camisetas de bandas arrugadas, todo se había ido. Llevaba un blazer negro entallado, una blusa modesta debajo y pantalones de vestir. Su cabello estaba recogido en un moño limpio y profesional. Su maquillaje era mínimo y de buen gusto. Se sentó frente a mí en la silla de visitas, con la espalda recta, las manos dobladas cortésmente en su regazo y una sonrisa pequeña, casi tímida, en sus labios. Gracias por verme, Margot, dijo, con la voz firme, pero más suave de lo que recordaba. Sé que no tengo el mejor historial. Y sé que tienes todas las razones para dudar de mí. Simplemente la estudié, buscando las grietas en esta nueva fachada. Era una actuación perfecta. Mis instintos estaban gritando una alarma fuerte y estridente en mi cabeza. Es una trampa. Es un acto. Pero la súplica de mi madre, lo que es más importante, las palabras razonables de Walter resonaron en mis oídos. ¿Y si esta vez es diferente? Mamá dijo que estabas tomando clases, dije, mi voz toda de negocios. Lo estoy, dijo, inclinándose hacia adelante y deslizando una carpeta delgada sobre la superficie pulida de mi escritorio. Terminé, de hecho. Dentro había un certificado de un programa de administración de empresas de 1 año de duración en un colegio comunitario local. He estado trabajando duro, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Parecían sinceros. Necesitaba demostrarme a mí misma y a ti que hablo en serio sobre cambiar. Ya no soy esa persona, Margot. Solo necesito un comienzo. Por un largo momento, simplemente miré el papel. La Denise que yo conocía apenas tenía la paciencia para terminar una comida, y mucho menos un curso de 1 año. Y sin embargo, aquí estaba sentada frente a mí, vestida como una profesional, hablando como si perteneciera aquí. Era un disfraz perfecto y sin fallas. En contra de mi mejor juicio, un juicio que me gritaba que la enviara lejos, cedí. 3 meses de prueba, dije, mi voz firme. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Comenzarás como asistente administrativa.
Contestarás teléfonos. Archivarás. Traerás café. Y reportarás a Walter. Él será tu supervisor directo. Su rostro se iluminó con un alivio que parecía tan genuino que casi me convenció. Gracias, Margot. Gracias. No te defraudaré. ¿Lo prometo? La puse bajo el departamento de Walter. Parecía lo más seguro. Él era mi esposo, el director de operaciones. Era lógico y justo. Él vería a través de cualquier pereza, cualquier atajo, y podría informarme honestamente. Para mi absoluto asombro, las primeras semanas pasaron sin un solo incidente. Denise fue una empleada modelo. Llegaba 15 minutos antes todos los días. Se quedaba hasta tarde. Estaba ansiosa, era educada y sorprendentemente competente. Encantaba a los clientes por teléfono. Organizó archivos que había tenido almacenados durante años. Incluso parecía anticipar lo que se necesitaba antes de que se le pidiera. Más de una vez, Walter llegaba a casa por la noche, me besaba en la cocina y decía: «Sabes, tu hermana, ella es realmente buena en esto. Es natural. De hecho, es buena con la gente. A los clientes les agrada». Yo forzaba una sonrisa, pero un nudo apretado se formaba en mi estómago cada vez que él la elogiaba. Esta no era la hermana que yo conocía. Esta empleada perfecta y eficiente era una extraña. Y tal vez ese era el problema. Tal vez ya no la conocía. O tal vez todo esto era solo una muy buena actuación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a viajar más por trabajo. Estábamos explorando nuevas ubicaciones para proyectos de expansión en otros 2 estados. Me iba por una semana, luego a casa por 2, luego me iba por otros 4 días. Cada vez que regresaba, encontraba a Denise más perfectamente tejida en la tela de mi empresa. El periodo de prueba terminó y no tenía ninguna razón para no contratarla a tiempo completo. Walter incluso sugirió un pequeño aumento. Los empleados charlaban con ella junto a la máquina de café en la sala de descanso. Ella organizó un regalo de bienvenida para el bebé de Sara, mi primera empleada que estaba de licencia por maternidad. Walter elogiaba su eficiencia en nuestras reuniones semanales. Denise manejó el problema del proveedor, decía. Denise simplificó la admisión de nuevos clientes. Comencé a sentirme como una extraña en mi propia creación, una visitante en la vida que había construido desde cero. La inquietud creció. Era una cosa silenciosa y progresiva. Una noche, tuvimos una pequeña reunión de personal en un restaurante local para celebrar la obtención de ese gran contrato nuevo. Debería haber sido una noche feliz. Yo estaba circulando, hablando con mi equipo. Miré hacia otro lado y vi a Walter y Denise parados cerca del bar, riéndose juntos de algún chiste interno. Sus rostros estaban vueltos el uno hacia el otro, sus cabezas inclinadas de una manera que se sentía demasiado cercana, demasiado familiar. Mi piel se erizó con una sensación extraña y fría. Inmediatamente lo descarté. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Estaba dejando que mis viejos resentimientos, mis viejas heridas de la infancia colorearan lo que estaba viendo. Él era su jefe. Eran amigables. Eso era bueno, ¿no? Pero cuando intenté unirme a su conversación, sonriendo, la sonrisa de Denise vaciló por solo una fracción de segundo. Fue como si una cortina se deslizara, revelando algo más debajo antes de ser tirada de nuevo a su lugar. Walter me puso un brazo alrededor de la cintura, pero se sintió automático. Algo no estaba bien. Ese sentimiento, esa pequeña picazón persistente de que algo andaba mal creció más pesada cuando Stanley comenzó a actuar de manera extraña. Stanley era nuestro jefe de seguridad. Había estado conmigo desde los primeros días, cuando solo tenía la pequeña oficina. Era un oficial de policía retirado, un tipo grande y brusco con un ingenio seco y el hábito de llamar a todos niña. Era leal hasta la exageración, ferozmente protector de mí y de la empresa que había construido. Confiaba en él con mi vida, pero ahora evitaba mis ojos en las reuniones. Cortaba las conversaciones cuando entraba en la sala de descanso. Él, que solía pasar por mi oficina todas las mañanas con un brusco «buenos días, niña», ahora solo me daba un asentimiento cortante.
Y a veces, cuando pensaba que no estaba mirando, lo atrapaba mirándome con una expresión que no podía ubicar del todo. Era una mirada de profunda, profunda lástima. Una noche, un jueves, estaba trabajando hasta tarde. Todos los demás se habían ido de la oficina. El edificio estaba en silencio. El único sonido era el zumbido bajo de los servidores. Sabía que Stanley todavía estaba en el sitio haciendo sus rondas finales. Lo llamé a mi oficina y cerré la puerta. Se paró frente a mi escritorio, sin sentarse, cambiando su peso, inquieto. No quería encontrar mi mirada. Stanley, dije, inclinándome hacia adelante en mi escritorio. Mi voz era tranquila, pero firme. Algo te molesta. Puedo verlo. No eres tú mismo, y tiene que ver conmigo, así que por favor solo dime qué es. Dudó, su mirada fija en un punto en la alfombra. Parecía un hombre cargando un peso pesado e imposible. Dejó escapar un largo suspiro. Señorita. Margot, dijo, con su voz baja y grave. No quería ser yo. Seguía esperando estar equivocado. Un escalofrío agudo y helado subió por mi columna. ¿El qué? ¿Para qué, Stanley? Muéstrame. Dímelo ahora. Sin decir palabra, sacó la tableta de la empresa de debajo de su brazo. Tocó la pantalla un par de veces y luego, con el rostro sombrío, me la entregó. Esto es de la cámara en el pasillo principal de la oficina cerca de las salas de almacenamiento traseras. Tiene marca de tiempo de la semana pasada. Martes, cuando estabas en Chicago. Mi corazón se hundió. Miré la pantalla. Era una grabación granulada en blanco y negro. Vi a Walter y Denise caminando lado a lado, riéndose de algo. Parecía bastante inocente. Luego él extendió la mano, su mano rozando la de ella. El rostro de ella se inclinó hacia el de él y de repente se estaban besando. No fue un piquito. Fue un beso profundo, apasionado y hambriento contra la pared antes de que Walter agarrara su mano y la jalara hacia la oscuridad de la sala de almacenamiento. Mi boca se secó. No podía respirar. El aire en la habitación se sentía demasiado delgado. Mis dedos temblaban mientras Stanley, con el rostro como una máscara de piedra, deslizaba a otro clip. Este es de hace 2 semanas. Pasillo este. Día diferente, rincón diferente de la oficina. Misma traición. Y este del garaje de estacionamiento después de horas. Una y otra vez, un montaje silencioso y granulado de mi vida desmoronándose. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. No podía levantar la vista de la pantalla. Lo siento, Margot, dijo Stanley en voz baja. Sus ojos estaban pesados con una tristeza que reflejaba la mía. Vi algo sospechoso por primera vez hace unos 3 meses. Casi justo después de que terminó su periodo de prueba. He estado documentándolo. 3 meses. La tableta se sentía como si me estuviera quemando las manos. Todas esas noches tarde que supuestamente se había quedado para ponerse al día con el trabajo. Todos esos informes brillantes de mi propio esposo. Todas esas veces que me había dicho que yo era la que estaba siendo irrazonable. Todo sucediendo bajo mi techo, en mi empresa, en la vida que había construido con mis propias 2 manos. El mundo se inclinó debajo de mí y sentí que estaba en caída libre. Conduje a casa en una completa neblina. No recuerdo el viaje de 20 minutos. Solo recuerdo mis manos agarrando el volante tan fuerte que la piel de mis nudillos se puso blanca. En cada semáforo, en cada milla entre la oficina y la hermosa casa que había comprado, repetía las imágenes en mi mente. La mano de Walter en la parte baja de la espalda de Denise. Denise inclinando la cabeza hacia él como si perteneciera allí. La bilis subió a mi garganta, caliente y ácida. Cuando crucé la puerta principal, la casa olía a ajo y tomates. Walter estaba tarareando en la cocina, revolviendo una olla de salsa para pasta, una imagen de normalidad doméstica feliz. La pura felicidad ajena de ello me dio ganas de vomitar. Hola, llegaste temprano, dijo con esa sonrisa fácil que una vez había hecho revolotear mi corazón. Ahora solo parecía una máscara. No respondí. No lloré. No grité.
Me sentía fría. Caminé hacia él, saqué mi teléfono y presioné reproducir en uno de los vídeos que Stanley me había enviado. El del pasillo. Lo sostuve en posición vertical frente a su cara. El sonido de su propia risa ahogada, el pequeño grito ahogado de Denise llenaron la cocina acogedora y tranquila. Walter se congeló, sus ojos fijos en la pequeña pantalla, y cada gota de color desapareció de su rostro. Parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La cuchara de madera, cubierta de salsa roja, cayó de su mano inerte sobre nuestro limpio piso de baldosas. Margot, tartamudeó, su voz de repente fina y temblorosa. Yo. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Mi propia voz temblaba, no de tristeza, sino de una furia candente que no sabía que poseía. Una mezcla tóxica de ira y angustia desgarradora. ¿Explicar cómo te has estado acostando con mi hermana en los pasillos de mi empresa? ¿En mi edificio? Explícame eso, Walter. Dio un paso hacia mí, con las manos extendidas. Escucha, fue un error. Un error estúpido. No significó nada. No te atrevas a tocarme, escupí, retrocediendo como si él estuviera en llamas. La presa de mi compostura finalmente se rompió. Un grito, un sonido animal crudo de traición se abrió paso fuera de mi garganta. Empaca tus cosas y lárgate. Sal de mi casa. Simplemente me miró fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose, sin palabras. Lo digo en serio, Walter. Empaca una bolsa y vete. Has terminado aquí, ambos. Están despedidos. Sus labios se separaron, luego se cerraron. Vio la mirada en mis ojos. Sabía que no quedaba espacio para discutir, ninguna mentira que pudiera decir que arreglara esto. Simplemente asintió, se dio la vuelta y caminó hacia nuestro dormitorio. Esa noche, me senté sola en mi escritorio en mi oficina en casa, el olor a salsa de pasta quemada aún persistía en el aire. Mis manos temblaban mientras redactaba los documentos oficiales de despido para ambos, citando mala conducta grave y violación de la política de la empresa. Firmar el nombre de mi propio esposo en la línea que terminaba oficialmente su carrera en mi empresa fue la cosa más surrealista, dolorosa y necesaria que jamás había hecho. Al día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era mi madre. Una y otra vez. Ignoré sus llamadas. Ignoré la avalancha de mensajes de texto. Margot, llámame. Es una emergencia. Sabía lo que era. La ignoré hasta que no pude más. En el momento en que contesté, su voz frenética e histérica llenó mi oído. ¿Qué está pasando, Margot? Walter está en nuestra casa. Dice que lo despediste. Denise acaba de recibir un correo electrónico. Está bloqueada del sistema. No para de llorar. Necesitas venir aquí ahora mismo y arreglar esto. Arreglar esto. La pura audacia increíble de ello, la orden de arreglar esto casi me hizo reír. Fue un sonido histérico y roto. ¿Lo sabías?, pregunté en voz baja, mi voz inquietantemente tranquila. Su silencio lo dijo todo. Margot, no es tan simple. Voy para allá, dije y colgué. Cuando llegué a la casa de mis padres esa noche, era exactamente como lo había imaginado. Una trampa, un tribunal. Estaban todos allí, un frente unido esperando para emboscarme. Mamá, papá, una Denise con los ojos rojos y manchada de lágrimas, y mi esposo, Walter. Las 4 personas que deberían haber sido mi base ahora parecían extraños. Margot, gracias a Dios. Mi madre comenzó a correr hacia mí. Todo esto es un terrible malentendido. Levanté una mano y ella realmente se detuvo. No dije una palabra. Pasé junto a ella hacia la televisión grande en su sala de estar, conecté mi teléfono y reproduje uno de los vídeos en la pantalla grande. La imagen silenciosa y granulada de Walter y Denise besándose, la mano de ella enredada en el cabello de él, llenó la habitación. Mamá jadeó teatralmente, su mano volando a su pecho. Papá de repente encontró el piso increíblemente interesante. Denise se cubrió la cara y dejó escapar un sollozo teatral fuerte. ¿Cómo pudieron? Mi voz finalmente se quebró. El hielo en mis venas finalmente derritiéndose en puro dolor.
¿Cómo pudieron todos traicionarme así? Por un momento, un solo momento fugaz, la habitación colgaba pesada con algo que podría haber sido culpa. Pero luego mi madre se recuperó. Su expresión se endureció, su simpatía se evaporó, su lealtad volvió a su posición predeterminada. Margot, nadie quiso lastimarte. Estas cosas, simplemente suceden. La gente se enamora inesperadamente. Denise levantó su rostro manchado de lágrimas de sus manos y con una voz temblorosa con vulnerabilidad frágil y practicada dijo, no queríamos que sucediera, Margot, pero no pudimos detenerlo. Walter y yo. Estamos enamorados. Walter, mi esposo, el hombre que había jurado amarme y apreciarme, se inclinó y tomó la mano de ella. Pensé que mi estómago podría realmente volverse del revés. Y entonces Denise pronunció las palabras que fueron diseñadas para partir mi mundo en dos, el golpe calculado final. Estoy embarazada. El aire salió de mis pulmones en una ráfaga dolorosa. ¿Qué? Casi 4 semanas, susurró, su palma libre descansando delicadamente sobre su estómago plano. Íbamos a decírtelo la próxima semana. Me tambaleé hacia atrás como si ella me hubiera golpeado físicamente. Eso no excusa lo que hicieron, dije, mi voz temblando, aferrándome al último jirón de control que tenía. Ahí fue cuando la atmósfera en la habitación cambió. La culpa se había ido, reemplazada por acero. Walter se inclinó hacia adelante, su tono ya no de disculpa, sino frío y duro. No puedes despedirnos sin causa, Margot. Eso es despido ilegal. Te demandaremos. Dejé escapar una risa amarga y estrangulada. La mala conducta sexual en el lugar de trabajo no es causa. Conspirar a mis espaldas no es causa. Mi padre finalmente habló, su voz aguda con juicio, y no estaba dirigida a ellos, sino a mí. ¿Estás exagerando, Margot? Nadie debería perder su sustento, su seguro por un error personal. No con un bebé en camino. Tienen que estar bromeando, murmuré, mirando sus rostros fríos como piedras y llenos de rectitud. Denise sorbió, sus lágrimas ya secándose en un cálculo frío. Estoy bajo un estrés enorme por tu culpa, declaró, su voz ganando una fuerza sorprendente. Mi médico dice que el bebé podría estar en riesgo. Tengo documentación médica. La miré fijamente. ¿Documentación médica? ¿Planeaste esto? Levantó la barbilla, desafiante. Nos casaremos tan pronto como finalice tu divorcio, y pagarás por todo lo que nos has hecho. Despedir a una mujer embarazada. Los tribunales te destruirán. A tus clientes les encantará eso. Mi madre asintió furiosamente, sus lealtades cristalinas. Ella necesita estabilidad, Margot. Necesitas reincorporarlos a ambos inmediatamente. Y francamente, merecen un aumento por toda esta angustia emocional. ¿O qué? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. O presentaremos una demanda mañana, dijo Walter rotundamente. Despido injustificado, angustia emocional, poner en peligro a un niño por nacer. ¿Cómo crees que reaccionarán tus clientes a esos titulares? ¿Cuánto tiempo crees que durará tu negocio? Mi papá suspiró dramáticamente, el clavo final en el ataúd. No queremos que llegue a eso, Margot. Pero no nos has dejado otra opción. Necesitas hacer lo correcto. Miré sus rostros. Mi madre, quien una vez me dijo que protegiera a mi hermana pequeña. Mi padre, quien me sermoneó sobre el deber y la responsabilidad. Mi esposo, quien juró fidelidad. Mi hermana, quien siempre había tomado todo por lo que yo había trabajado. Y en ese momento me di cuenta de que estaba completa y absolutamente sola. Ellos eran una familia y yo era el obstáculo. Sin otra palabra, me di la vuelta y salí. Si todavía estás escuchando, por favor ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo solo para saber que eres así de increíble y entiendo que estás en este viaje conmigo. Tu apoyo es un gran estímulo y me anima. Por favor comenta el número 1 para que pueda reconocerte. Y ahora escucha el resto de mi historia. La mañana después de que salí de la casa de mis padres, el aire aún zumbando con sus amenazas, no lloré. Me puse fría. Me puse clara. Tomé mi teléfono,
Pero no llamé a mis amigos. No llamé a un terapeuta. Llamé a un hombre llamado Byron, un nombre que había sido susurrado entre los círculos empresariales de mi ciudad durante años. Era un abogado de divorcios, pero era conocido como un tiburón, un litigante con reputación de ser tan afilado como un bisturí y tan inquebrantable como la piedra. Cuando me reuní con él en su oficina intimidantemente elegante en el centro horas más tarde, expuse toda la sórdida historia. La historia familiar, el asunto, el embarazo, el despido, las amenazas de una demanda. Yo era todo negocios. Dejé la emoción en la puerta. Escuchó en silencio, con el rostro impasible, tomando unas pocas notas precisas en un bloc legal. Cuando terminé, juntó las yemas de sus dedos, me miró con ojos penetrantes e inteligentes, e hizo una pregunta que me detuvo en seco. Margot, dijo, su voz tranquila pero intensa. ¿Estás segura de que la traición solo está ocurriendo en tu vida personal? Las personas que cruzan límites allí, golpeó su bolígrafo en el escritorio. A menudo los cruzan en otros lugares. Tu esposo era tu director de operaciones con acceso a tus cuentas. ¿Has revisado las finanzas de tu empresa? Mi corazón dio un vuelco. Sentí una ola de náuseas. No. Yo confiaba en él. Él manejaba todos los pagos a proveedores, los informes de gastos. Consígueme un equipo de auditoría forense independiente, dijo Byron, con voz plana. Hoy, antes de que presenten la demanda. Veamos qué ha estado pasando realmente en tu empresa. En cuestión de días, un equipo de auditores forenses descendió sobre los libros de mi empresa. Se apoderaron de mi sala de conferencias principal, sus maletines y computadoras portátiles cubriendo la larga mesa pulida. Fue agonizante. Durante una semana, traté de dirigir mi empresa, traté de tranquilizar a mis empleados, todo mientras este equipo estaba cavando silenciosamente a través de cada factura, cada informe de gastos, cada pago a proveedores que había confiado a Walter para supervisar durante los últimos 2 años. Los resultados entregados a mí en una carpeta gruesa encuadernada una semana después hicieron que mi estómago cayera al piso. Fue mucho peor de lo que podría haber imaginado jamás. Me senté en la oficina de Byron mientras él me guiaba a través de ello. No era solo una aventura. Era un robo sistemático y calculado de mi empresa. ¿Mi empresa? La que construí con la herencia de la tía Mavis y mi propio sudor. Había facturas falsificadas por servicios de empresas que no existían. Tarifas de consultoría fantasma pagadas mensualmente a empresas fantasma. Y cuando los auditores rastrearon las cuentas bancarias de esas empresas fantasma, condujeron directamente a una cuenta secreta a nombre de Denise. Pero eso no era todo. Walter había estado desviando dinero durante meses, deslizando fondos como agua a través de una tubería rota. ¿Y Denise? Sus informes de gastos eran una obra de ficción. Ropa de lujo, tratamientos de spa, incluso unas vacaciones de una semana en México con Walter, todo disfrazado como viajes de desarrollo de negocios y entretenimiento para clientes. Y luego la traición final y devastadora, pagos mensuales de consultoría por miles de dólares yendo directamente a la cuenta de ahorros conjunta de mis padres. Pagos que habían comenzado solo 2 meses después de que Denise fuera contratada. Estaban todos involucrados. Toda la familia. Esto no fue un error. Esto no fue enamorarse. Esto fue una conspiración. Cuando me senté frente a Byron de nuevo, los papeles esparcidos en su escritorio entre nosotros, mis manos temblando con una rabia tan fría que quemaba. Él simplemente asintió con gravedad. Esto no es solo infidelidad, Margot, dijo, su voz plana y seria. Esto es fraude grave, malversación de fondos y conspiración. Su demanda es un engaño. Lucharemos contra sus amenazas con evidencia de crímenes reales. Fieles a su palabra, ellos golpearon primero. En una semana, fui notificada. Demandas tanto de Walter como de Denise, despido injustificado, angustia emocional, discriminación contra una mujer embarazada. Walter exigió pensión alimenticia y la mitad de la empresa, alegando que fue fundamental en su crecimiento. Denise exhibió su embarazo como un escudo y una espada. Y tal como habían prometido, mis padres presentaron declaraciones juradas apoyándolos, jurando bajo juramento que yo era inestable,
que tenía un historial de celos vengativos y que había atacado a mi pobre hermana embarazada por puro rencor. El primer día en la corte se sintió como entrar en una cámara de ejecución. Denise llegó pálida, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre, una imagen perfecta y frágil de maternidad inminente. Llevaba un vestido simple y modesto. Walter caminaba a su lado, con la mandíbula tensa, los ojos fríos como el hielo, interpretando el papel del compañero protector. Mis padres los flanqueaban como guardaespaldas leales. Juntos, parecían una familia. Y yo, a la que le habían mentido, engañado y robado, parecía la extraña amargada y solitaria. Durante el contrainterrogatorio, el abogado adulador de Denise se inclinó con una mueca de desprecio. Señorita WYN, ¿no es cierto que despidió a su hermana, a su propia hermana embarazada, por celos? ¿Que siempre la ha resentido? No, dije firmemente, mi voz resonando en la tranquila sala del tribunal. La despedí por conducta inapropiada en el lugar de trabajo y por mala conducta financiera, lo cual hemos documentado extensamente. A la señal, Denise estalló en lágrimas. Un sollozo fuerte y desgarrador. Ella está tratando de hacerme perder a mi bebé, gimió, agarrándose el estómago. El estrés que está causando, mi médico dijo que podría poner en peligro el embarazo. El juez pidió orden, pero las teatralidades funcionaron. Vi a los miembros del jurado moverse inquietos en sus asientos, sus ojos mirándome con sospecha, con disgusto. Pero Byron mantuvo la calma. Era un maestro. Dejó que interpretaran toda su actuación, y luego comenzó a desmantelarla. Uno por uno, presentó la evidencia como un cirujano exponiendo una infección profunda. Estados de cuenta bancarios que mostraban el flujo de dinero. Correos electrónicos entre Walter y mi padre discutiendo las tarifas de consultoría con mi padre bromeando sobre su nueva y fácil promoción. Las imágenes de seguridad autenticadas de la aventura reproducidas en una pantalla grande para que toda la corte las viera. Los informes de gastos con sus cargos por tragos de tequila en Cancún y bolsos de $500. Y luego la daga, el certificado de administración de empresas, el que Denise me había mostrado tan orgullosamente en mi oficina. Byron llamó al registrador del colegio comunitario al estrado, quien testificó bajo juramento que no tenían registro de que una Denise WYN hubiera asistido alguna vez, y mucho menos graduado. El certificado era una falsificación mal hecha. Pero el golpe más devastador, el que hizo que mi madre jadeara audiblemente, provino de los investigadores privados de Byron. Habían rastreado el pasado de Denise. Habían descubierto el patrón. Encontraron a 3 hombres diferentes en otro estado que habían presentado informes policiales contra ella por fraude con tarjetas de crédito, solo para retirar misteriosamente sus quejas. Semanas después, Byron presentó evidencia, transferencias bancarias de la cuenta de mis padres, mostrando que habían pagado silenciosamente a esos hombres, miles de dólares en dinero para silenciarlos, protegiendo a Denise de las consecuencias, tal como siempre lo habían hecho. Este no es un error aislado, su señoría, le dijo Byron al juez, su voz firme y poderosa. Este es un patrón de engaño depredador calculado, apoyado y permitido por sus padres. Mi cliente no es la villana aquí. Ella es la víctima de una conspiración coordinada a largo plazo. Por primera vez, vi grietas en la fría armadura de Walter. Evitó mi mirada, apretando y aflojando la mandíbula. Denise, que ya no lloraba, susurraba furiosamente a su abogado. Mis padres parecían más pequeños, más viejos y más patéticos de lo que jamás los había visto. El juicio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Meses de mi vida se gastaron en esa sala de tribunal fría y estéril. Cada día se sentía como pelar una nueva capa supurante de traición. El costo financiero fue brutal. Mis honorarios legales estaban subiendo a la estratosfera. Mi empresa vaciló bajo el escrutinio público. Los titulares eran una pesadilla. Hermana demanda a hermana embarazada. Disputa familiar por negocios. Mis empleados estaban nerviosos. Mis clientes eran cautelosos. Estaba perdiendo dinero y credibilidad. Pero Byron fue implacable. Pieza por pieza dolorosa, desmanteló toda su actuación hasta que lo único que quedó en pie en esa sala del tribunal fue la fea e innegable verdad. Una red de mentiras, avaricia y traición tejida por toda mi familia.
El veredicto se alzaba como una tormenta en el horizonte. El último día en la corte se sintió como estar al borde de un acantilado. Cada sonido parecía más agudo. El barajar de papeles, la tos del alguacil, el mazo del juez resonando contra la madera. Podía escuchar los sollozos llorosos y escenificados de Denise desde 2 filas detrás de mí. Cuando el juez finalmente se aclaró la garganta y comenzó a hablar, toda la sala contuvo la respiración. Basado en la evidencia abrumadora y profundamente inquietante presentada en este caso, dijo, su voz resonando con autoridad, sus ojos barriendo sobre Walter, Denise y mis padres, este tribunal falla a favor de la demandada, la señorita Margot W.Y.N. Las palabras golpearon como un trueno. La cabeza de Walter cayó entre sus manos. Denise dejó escapar un grito ahogado y estrangulado, agarrándose el estómago como si el fallo mismo amenazara físicamente su embarazo. Mi madre murmuró por lo bajo, no, esto no puede ser. Mientras mi padre se sentaba rígido, su rostro ceniciento, su mandíbula apretada, sus ojos vidriosos con rabia silenciosa. La sentencia fue despiadada y fue total. Todos los fondos desviados de mi empresa debían ser devueltos con intereses. Walter fue encontrado culpable de malversación y fraude grave. El juez, citando la naturaleza insensible y depredadora de sus crímenes contra su propia esposa, lo sentenció a 3 años en una prisión estatal. Nuestro divorcio se finalizó con efecto inmediato sin pensión alimenticia para él en absoluto. Denise, debido a su embarazo, recibió una sentencia suspendida, pero 5 años de libertad condicional estricta y se le ordenó pagar restitución. Mis padres escaparon de cargos criminales ya que Byron no pudo probar su conocimiento directo del fraude, solo que habían aceptado el dinero. Pero sus finanzas quedaron en ruinas absolutas, drenadas por sus propios honorarios legales, y el tribunal ordenó el reembolso de sus cuentas ahora congeladas. Cuando el mazo golpeó una última vez definitiva, no sentí triunfo, ni alegría, ni ráfaga de victoria, solo un vasto, frío y hueco vacío. Había ganado, pero había perdido a toda mi familia. Fuera del tribunal, un enjambre de reporteros gritaba preguntas, cámaras destellando como relámpagos en una tormenta. Margot, ¿cómo se siente? Estaba sorprendida. Pasé junto a ellos en silencio, Byron a mi lado, mi columna recta, mi cabeza en alto, pero mi interior vaciado. En las semanas y meses que siguieron, traté de volver a una vida que ya no era mía. Lo primero que hice fue vender la casa. No podía soportar estar en ella otra noche. La puse en el mercado, la vendí con pérdidas solo para deshacerme de ella y me mudé a un condominio más pequeño y moderno cerca de mi oficina. Un espacio sin recuerdos, sin fantasmas, un espacio que era solo mío. En el trabajo, celebré una reunión general. Me paré frente a mis empleados, mi equipo, y les dije la verdad. Todo. Expliqué lo que había sucedido de manera honesta y transparente. Me disculpé por la inestabilidad y la distracción. Algunos me miraron con una nueva y profunda simpatía, otros con una duda persistente. Pero simplemente seguí apareciendo día tras día hasta que el ritmo de trabajo regresó y los susurros finalmente se desvanecieron. Mis padres intentaron llamar al principio. Luego comenzaron a llegar las cartas. Súplicas largas, divagantes y llenas de autocompasión por comprensión y perdón. Nos has arruinado, escribió mi madre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Bloqueé sus números. Devolví el correo sin abrir con devolver al remitente escrito en tinta negra negrita. Denise no envió nada. A través de conocidos mutuos, escuché las noticias. Escuché que había dado a luz a un niño. Escuché que ella y Walter se habían casado en la sombría sala de visitas de la prisión iluminada con luz fluorescente. Una ceremonia rápida y sin alegría. Escuché que ella ahora vivía con mis padres. Los 4 apiñados en mi pequeña casa de la infancia, luchando para llegar a fin de mes con la exigua pensión de mi padre. A veces, tarde en la noche, cuando la ciudad estaba tranquila y yo estaba sola en mi nuevo y limpio apartamento, una pizca de culpa intentaba colarse. Me imaginaba a un bebé, un niño inocente con los ojos de Walter y la sonrisa de Denise atrapado en los restos de la avaricia de sus padres. Pero luego recordaba. Recordaba la frialdad en la voz de Walter cuando amenazó con demandarme. El cálculo puro y escalofriante en las lágrimas de Denise.
La forma en que mis padres los eligieron a ellos sobre mí, eligieron la mentira sobre la verdad cada vez. No solo me habían traicionado. Al final, se habían destruido a sí mismos. Así que elegí no sentirme culpable. Elegí sanar. En cambio, me volqué en la reconstrucción. Mi empresa, mi verdadera familia, la que yo misma había construido, se expandió. Conseguimos el contrato de Chicago. Abrimos una nueva oficina. Duplicamos nuestra base de clientes en un año. Encontré una nueva fuerza que nunca supe que tenía. También me uní a un grupo de apoyo para traumas, un círculo de extraños en el sótano de una iglesia que habían tenido sus vidas destrozadas de diferentes maneras. Se sentaron conmigo, escucharon y me enseñaron algo que mi familia nunca pudo, solidaridad nacida de la honestidad. Tener citas se sentía imposible. Amigos bien intencionados intentaron organizarme citas, pero siempre sonreía cortésmente y declinaba. Me estoy enfocando en mi carrera en este momento, decía. Pero la verdad era que me estaba enfocando en sanar, en aprender a confiar en mi propio juicio de nuevo, en cómo confiar en mí misma después de haber sido tan destrozada por las mismas personas en las que debería haber podido confiar más. Una noche, mientras desempacaba una caja vieja, encontré una fotografía de la tía Mavis y yo tomada en una feria del condado hace años. Ella se estaba riendo. Su brazo entrelazado con el mío. Su rostro arrugado con pura alegría. Y su voz, clara como una campana, resonó en mi memoria. Confía en tus instintos, Margot. Rara vez te guiarán mal. Debería haber escuchado antes. No lo hice entonces, pero lo haré ahora. El futuro se siente incierto, sí, pero por primera vez, se siente completa y totalmente mío. Cada paso que doy hacia adelante, cada nuevo cliente que firmo, cada mañana que me despierto en mi propia casa tranquila y segura, es bajo mis términos, no los de nadie más. Por primera vez en mi vida, no estoy viviendo a la sombra de mi hermana o bajo el juicio de mis padres o en la traición de un esposo. Estoy parada sola y nunca me he sentido más fuerte. Gracias por escuchar mi historia. Sé que fue una larga. Si han pasado por algo como esto o si simplemente quieren mostrar algo de apoyo, por favor dejen un comentario abajo. Significa mucho para mí saber que no estoy sola en esto y que han estado aquí conmigo. Gracias.